Carolina León Moreno, candidata a doctora en Ciencias Biomédicas de parte de la Universidad de Guadalajara y soy jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo aquí en Priovida. Esta tarde les vamos a hablar acerca de las generalidades de las células mesenquimales y de todo el control de calidad que se necesita dentro del laboratorio para poder nosotros tener un producto de calidad e inocuo para las personas que se van a aplicar los tratamientos. Bueno, primero que nada, las células madre, o mejor dicho, células troncales en general, son células que pueden producir la mayor cantidad de los tejidos del cuerpo, que pueden incluso formar un cuerpo nuevo. Son, por ejemplo, las células madres se consideran al espermatozoide y al óvulo cuando ya han sido fecundados. Pero ese es solo un tipo de célula madre o de célula troncal. Existen diferentes tipos de estas células, pero ahorita nos vamos a centrar, la vamos a centrar en las células troncales mesenquimales. Estas células son las que utilizamos aquí en el corporativo para realizar todos los tratamientos. Las células troncales mesenquimales son parte de las células troncales adultas, es decir que nada más se encuentran ya en una persona formada. Puede ser desde un bebé hasta una persona ya de edad avanzada. Sin embargo, lo importante aquí es la cantidad de células mesenquimales que existen. Como nosotros sabemos o a lo mejor conocemos que, por ejemplo, existen enfermedades o, por ejemplo, golpes que pasan los niños, y si ustedes lo comparan con un golpe en un adulto, los niños se recuperan muchísimo más rápido. Y esto es gracias a la cantidad de células mesenquimales que tienen, porque las células mesenquimales son un mecanismo de reparación natural de nuestro cuerpo. Son la manera en la que el mismo organismo se logra regenerar. Este tipo de células, las células troncales mesenquimales, se encuentran principalmente en casi todos los los órganos, sobre todo todos los que tienen mucha irrigación sanguínea. Es decir, que tienen muchos vasos, muchas venas. Alrededor de ellos es donde se encuentran las células mesenquimales y responden hacia algún estímulo del cuerpo. Es decir, un golpe, algún daño que se le haga al órgano, las células mesenquimales van a captar esa señal, que es el daño, se van a activar y a través de los vasos sanguíneos van a ir por todo el cuerpo hasta el lugar en donde está el daño. Y lo que hacen ahí, antes se creía que estas células lo que hacían era regenerar como tal, o sea, convertirse en las células del órgano que está dañado. Pero ahora ya sabemos que no. Ahora sabemos que lo que hacen es producir muchas moléculas de reparación, que lo que van a hacer es estimular a tu propio cuerpo a que comience la reparación natural, que comience a crear vasos sanguíneos, que son muy importantes para curar las heridas o para disminuir los daños, y también ayuda a las células que se están viendo dañadas a que paren un proceso que se llama muerte celular. Cuando tienes un daño en tu organismo, las células reciben una señal que es para irse muriendo de manera programada. A veces la muerte se produce de manera espontánea y ahí es donde están los daños mayores que se extienden a todo el órgano. Pero cuando es una muerte celular programada, digamos que se van muriendo poco a poco. Y las células mesenquimales lo que hacen es parar ese proceso para que le den oportunidad al cuerpo a irse regenerando. Es muy diferente una reparación como tal de una herida. Por ejemplo, una reparación es cuando te queda una cicatriz. La cicatriz ya no es funcional completamente. Por ejemplo, tu piel deja de ser, en ese pedazo en donde tuviste la cicatriz, deja de ser funcional porque deja de tener esas propiedades, por ejemplo, de elasticidad, incluso de la misma, ya deja de ser tan tersa tu piel y ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con los órganos, pero si lo que haces es regenerar en lugar de reparar, la función se mantiene. Entonces, si por ejemplo una persona que tiene un problema en el hígado, le pones, en el hígado también hay mucha regeneración espontánea, entonces a lo mejor ese puede no ser un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, si tienes un problema en el corazón
Para isquemia la utilizan muchísimo, que quiere decir es el infarto del corazón. Lo que pasa es que el corazón deja de tener sangre por unos minutos incluso, entonces eso es horrible, es devastador para el órgano. Pero por ejemplo, si se repara el órgano, se empieza a tener cicatrices, entonces eso va a tener consecuencias en la función del mismo corazón. Pero si las células mesenquimales lograron llegar al corazón y regenerarlo, van a lograr que la función del órgano se mantenga hasta un 90-95%. Eso es una de las cosas más interesantes, o pues una de las mayores virtudes que tienen las células troncales mesenquimales y por qué es que las utilizamos. Y obviamente un adulto empieza a dejar de tener células de ese tipo y también dejan de tener esa misma potencia simplemente por el paso de la vida. O sea, la alimentación, incluso la radiación solar, los contaminantes, todo ese tipo de cosas hacen que tus células empiezan a perder potencia. Es por ello que los tratamientos que nosotros de alguna manera estamos ofreciendo son de donadores, son de personas sanas que donan su tejido para nosotros obtener células mesenquimales dentro del laboratorio. Primeramente, un donador llega o hacemos una campaña para hacer la obtención de donadores, y lo que se hace es una revisión primero con los médicos de aquí del corporativo. Se tiene que hacer una historia clínica completa del donador y se les hacen ciertos estudios que además son de sangre, es decir, son para detectar enfermedades de transmisión, como principalmente pues son VIH, herpes, hepatitis B y C y todo ese tipo de enfermedades que pueden ser transmitidos por la sangre o por la donación de órganos. Entonces, ya que una vez que el candidato o candidata pasa por todos esos estudios, ya puede ser ahora sí donador. Y tiene que firmar los consentimientos. Tenemos un consentimiento que está avalado por notario público, que lo que se tiene que asegurar es que sea altruista, que no sea pagado la donación, y además se tiene que asegurar que sea por voluntad propia, que nadie lo esté coaccionando al donador. Sí, eso es principalmente con la donación, pero dentro del laboratorio también tenemos que tener un control de calidad muy estricto desde cuando obtuvimos el tejido hasta que, por ejemplo, sale una dosis celular ya para el tratamiento. Dentro del laboratorio debemos de tener condiciones inocuas, es decir, el laboratorio está prácticamente estéril y tenemos que utilizar pues equipo de protección personal que es especial para no transmitir ningún tipo de enfermedad o no contaminar simplemente el área y mucho menos las células. Nosotros utilizamos especificaciones ISO 6. Es un tipo de cuarto limpio que lo que nosotros tratamos de hacer es que las células siempre se mantengan sin ningún microorganismo, bacteria, etcétera, que pueda contaminar a las células o que pueda, pues, al final de cuentas dañar al paciente. Entonces nosotros siempre tenemos controles microbiológicos dentro del laboratorio, a las áreas y también al producto final. Nosotros no podemos dar ningún tipo de tratamiento si no pasó por esas etapas de control de calidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Soy la doctora Lilia Carolina León Moreno y pues los invito a visitar el corporativo, a visitar todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, para que puedan ver los tratamientos y pues cualquier duda, alguna cosa que necesiten, aquí estamos a la orden. Gracias.